decisiones que empoderan. is decisions that empower. Decisiones que empoderan. Decisions that empower. Vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, Go with me to 1 Corinthians capítulo 9, el versículo 27. chapter 9, verse 27. Mire lo que dice. Look what it says. Sino que golpeo mi cuerpo But I keep under my body y lo pongo en servidumbre, and bring it into subjection, no sea que habiendo sido heraldo para otros, lest that by any means, when I have preached to others, yo mismo venga a ser eliminado. I myself should be a castaway. Cuando empezó este año, When this year started, yo me propuse I propuse en mi corazón I put it in my heart meterme más con Dios. to be closer to God. Yo le dije al Señor, I told the Lord, yo quiero ver cosas mayores. I want to see greater things. Quiero ver tu unción, I want to see your anointing. quiero ver tu gloria, I want to see your glory. quiero ver tu poder I want to see your power a un nivel más grande de lo que he visto. in a greater level that I have seen before. Yo sé que hay personas que están acá I know there's people that are here que tal vez le han pedido lo mismo, that maybe they ask the Lord the same, o tal vez usted le ha pedido otra cosa, or maybe you ask for something different. pero esto es lo que yo le pedí para este año. But this is what I asked him this year. Y cada vez que uno quiere acercarse más a Dios, And every time someone wants to get closer to the Lord, hay cosas nuevas que aprender there's new things to learn, y hay más sacrificio que hacer. and there's more sacrifices to be made. Alguien que diga amén a eso. Someone say amen. ¿Está listo para la palabra, iglesia? Are you ready for the word, church? Entonces, cada vez que uno se va a acercar más a Dios, So everyone that tries to go closer to God, más cosas tenemos que dejar. we have to leave more things. Entre más cercas The closer usted quiera estar de Dios, you want to be to God, Dios le va a exigir más. He will ask you for more. Dios le va a pedir más. He will ask for more. Y el Señor me ha estado ministrando, And the Lord was ministering to me. me ha estado enseñando. He was teaching me. Y lo que voy a enseñar hoy And what I'll teach today es lo que el Espíritu Santo me ha estado enseñando is what the Holy Spirit has been teaching me en estos meses pasados. in these past months. ¿Alguien que está aquí? Someone is here. Quiero hablarle acerca del profeta Daniel. I'd like to speak about the prophet Daniel. El libro de Daniel The book of Daniel empieza con una historia muy interesante. starts with a very interesting story. Habla acerca del rey Nabucodonosor. It's speaking about the king Nebuchadnezzar. Dice la palabra que el rey The Nabucodonosor word says that the king Nebuchadnezzar, sitió a Jerusalén, he went to Jerusalem, la rodeó, he surrounded it, la conquistó, he conquered it, invadió ese and territorio he invaded that territory. y dice que tomó al rey de Judá And he said he take the king of Judah y tomó algunos hombres and some men, y se los llevó cautivos a Babilonia. and he captured them and brought them to Babylon. ¿Alguien está acá? Anyone is here? ¿Todos me están siguiendo? Everyone's following me? Se los llevó cautivos He a took- Babilonia. Took them captives and took them to Babylon. Y el rey And the king, le da instrucciones a uno de sus hombres, he gives instructions to one of his men, un hombre llamado Aspenas, one man called Aspenas, que era el jefe de los eunucos, like he was the lead eunuch, pero le dice, but he says, escoge gente choose people de linaje real, that have royal descendancy. de los príncipes, And the princess, muchachos de buen parecer, young men of good looking, sin tacha alguna. with no flaws. Dice que los lleven And it says, take them a la escuela del to palacio the school of the palace, y los enseñen por 3 años. and for 3 years you have to teach them, Que les enseñen la letra y la lengua de los caldeos. to teach them to read and write of the Chaldean, Que les enseñen toda sabiduría y toda ciencia. and teach all knowledge and science. Y en 3 años And in 3 years, ellos se van a presentar they will be presented donde yo estoy. where I am. Van a poder estar en el They'll palacio. be able to be in the palace. Entonces, ¿qué estaba pasando? Then what was happening? El rey Nabucodonosor The king Nebuchadnezzar, invade a he Jerusalén invades Jerusalem, y toma al rey de Judá, and he takes the king of Judah, toma algunos hombres cautivos some captive men, y se los lleva a Babilonia. and takes them to Babylon. Entre esos hombres Between those men, iba un hombre llamado Daniel. there was a man called Daniel. Un hombre llamado Daniel. A man called Daniel, Y
Este hombre, And that man, según los que estudian la palabra, according to the ones that study the word, dice que tenía de 14 a 15 años. he was 14 or 15 years old. Era un jovencito He was a young man que había sido llevado cautivo that was taken captive para otra nación. to a different nation. Ahora, llegó al palacio del rey. Then he went to the palace of the king, No llegó a cualquier lugar. not to just any place. Yo digo, el favor de Dios estaba con I said Daniel the favor of God was with Daniel porque llegó al palacio del rey. because he went to the palace of the king. En sí llegó a la escuela del rey Then he went to the school of the y king. empezó a ser entrenado. And he started being trained. Ahora, estar en esa escuela Now being in the school, tenía muchos he beneficios. had many benefits. ¿Alguien me está siguiendo acá? Anyone's following me here? Yo siento la presencia de Dios I aquí. feel the presence of God here. Tenía beneficios He had benefits estar en la escuela del rey. being in the school of the king. Uno de esos beneficios, One of those, escuche bien, listen carefully, vaya conmigo al libro de Daniel capítulo 1, go with me to the book of Daniel, chapter 1, el versículo 5. verse 5. Daniel capítulo 1, versículo 5. Daniel 1:5. Mire el beneficio. Look at the benefit. Y le señaló el rey ración para cada día And the king appointed them a daily provision de la provisión de la comida del rey of the king's meat y del vino que él bebía. and of the wine which he drank. Escuche esto. Listen to this. ¿Qué estaba pasando? What was happening? Llevaron cautivo a Daniel They took Daniel captive, de edad de 14, 15 años. about 14, 15 years old. Lo llevaron a la mejor escuela que existía en ese They took him to tiempo. the best school possible that existed in that time, Totalmente gratis. totally free. Iba a tener el beneficio And he had the benefit de comer to eat de la porción del rey. from the portion of the king. Ahora, tal vez usted no alcanza a entender Now maybe you understand cuál era la comida del rey, what was the food of the king, pero el rey comía de lo mejor. but the king ate the best. Los reyes se alimentaban de lo mejor. Kings used to eat the best. Mire, quiero darle un ejemplo I en wanna la palabra. give you one example in the word. Primera de Reyes capítulo 4 versículo 22. 1 Kings 4:22. Esto habla de la comida del rey Salomón That speaks about the food of King Solomon. y la provisión de Salomón para cada día And the Solomon's provision for one day era de 30 coros de flor de harina, was 30 measures of fine flour, 60 coros de harina, 30, yeah, 10 bueyes gordos, 10 fat oxen, 20 bueyes de pasto and 20 oxen out of the pastures, y 100 ovejas, and 100 sheep, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. beside hares and roebucks and fallow deer Y, and folded fowl. y encima de todo eso, And on top of all of this, los mejores vinos. the best wine. Ese no era cualquier comida, That wasn't just any food. era la mejor comida que It was the existía. best food that existed. Imagínese esto, Imagine this. 5,000 kilos de harina fina. Five thin kilos of fine flour. Esto era lo que se servía todos los días. That's what they ate every day. No era cuando había una fiesta. Not just when there was a party. Esto era todos los días. It was every day. 5,000 kilos de harina fina. 5,000 kilos of fine flour. 10 toros gordos. The 10 fat oxen, 20 toros de pasto. 20 oxen of the pastures, 100 ovejas. 100 sheep, Venados. beside hares, Gacelas. roebucks, Corzos. and fallow deer, Aves gordas. and fatted fowl, Y los mejores vinos. and the best wine. Era un banquete It was a tremendísimo. tremendous banquet. ¿Qué hubiera hecho usted What would you do si estuviera en la posición de Daniel? if you were in Daniel's position? Yo ya sé lo que yo hubiera hecho. I know what I was going to do. Me llevan de 15 años. They take me 15 years Y old, tal vez yo voy pensando ahorita que llegue me van a matar. and maybe I think that when I get there, they're going to kill me. Pero llego al palacio del You rey go to the palace of the king, y me dicen vas a estudiar en la mejor universidad que and say hay. you'll study in the best university. Va a ser completamente gratis. It'll be completely free. Y por encima de And esto on top of all of this, vas a tener tu chef privado you will have your private chef que te va a cocinar lo que tú quieras. that's going to cook whatever you want. Porque vas a comer de la comida del rey. Because you will eat from the De king's lo food, mejor que hay. the best that there is, De lo mejor que the existe. best that exists. ¿Sabía que hay vinos de 100,000, 200,000 dólares en este tiempo? You know, there's a wine that are 100, 200,000 expensive. El rey tomaba mucho mejor que eso. The king was drinking better wine. Tomaba de lo mejor. He was drinking the best. Comía de lo mejor. He would eat the best. No sé si la iglesia está despierta el día I de don't know hoy. if we're awake today.
Ya me emociono con los toros gordos. I get emotional with all this fat stuff. Ya se me antojó un pedacito de steak. Now I want a steak. ¿Qué hubiera hecho usted? What would you do? Yo me siento todos los días, desde la mañana, en la tarde y en la noche. I feel every day, in the morning, in the afternoon, in the night. Dígale al que está allá a su lado, no Sí. te hagas que tú también. Say to the person next to you, you too. En la mañanita, en la tarde y en la noche, hermano. In the morning, in the afternoon, and the night. Ahí estuviera en el buffet del rey. I'm over there in the buffet of the king. Pero me llama mucho la atención lo que hace Daniel. But it calls my attention what Daniel does. A pesar de su corta edad. You know, in spite of his young age. Mire lo que dice el versículo 8. Look what verse 8 says. Y Daniel propuso en su corazón But Daniel purposed in his heart no contaminarse con la porción de la comida del rey, that he would not defile himself with a portion of the king's meat, ni con el vino que él bebía. nor with the wine which he drank. Lo voy a leer una vez más. I'm going to read it one more time. Y Daniel propuso en su corazón But Daniel purposed in his heart no contaminarse con la porción de la comida del rey, that he would not defile himself with a portion of the king's meat, ni con el vino que él bebía. nor with the wine which he drank. Escuche esto. Listen to this. Estamos hablando We're not talking about de decisiones decisions que lo van a empoderar. that will empower you. ¿Cómo le llamo yo a esto? How do I call this? Porque este texto usted lo puede interpretar de muchas maneras. Because this verse you can interpret it many ways. Pero ¿cómo le llamo a esto? But what do I call this? Daniel Daniel, empezó a dominar la he carne. started dominating his flesh. He Empezó a sujetar la started carne. submitting his flesh. Dije, empezó a sujetar la He carne. started submitting his flesh. ¿Sabe lo que leímos al principio? You know what we read in the beginning? Palabras del apóstol Pablo. Words of the Apostle Paul, Primera de Corintios 9:27. 1 Corinthians 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo But I keep under my body y lo pongo en and servidumbre. bring it into subjection. Esa palabra golpeo mi cuerpo That word, under my body, no está literalmente diciendo que se golpeaba. is not literal that he was beating himself. Cuando dice golpeo mi cuerpo, When it says under my body, está hablando he's speaking about de que lo metía en disciplina, that he would discipline his body. lo ponía en He disciplina, would discipline his body. le hablaba la He carne would speak to the flesh, y le decía, no te voy a dar lo que tú and quieres. he would say, I'm not going to give you what you want. Dije, no te voy a dar lo que tú I will not quieres. give you what you want. No te voy a dar lo que tú quieres. I will not give you what you want. Golpeaba su cuerpo He would beat his y body, lo ponía en servidumbre. and he would serve. He would Lo, put it in service. lo dominaba por He completo. would dominate it completely. Esta fue la primer decisión That was the first decision que empoderó a Daniel. that empowered Daniel. ¿Usted cuántos quieren ser empoderados How acá? many want to be empowered here? ¿Cuántos quieren ser empoderados How por many want to Dios? be empowered by God? Lo primero que tenemos que The hacer first thing we have to do es empezar a dominar nuestra is to carne. start dominating our bodies. Como cristianos As Christians, podemos dominar muchas we cosas, can dominate many things, pero la carne es lo más difícil de dominar. but the flesh is the most difficult. Yo estoy hablando por mí mismo. I'm speaking about me. Dije, la carne es lo más I difícil said de the flesh is dominar. the most difficult to dominate. Muchas veces Many times, la carne nos domina a the nosotros. flesh dominates us. Muchas veces la carne es la que manda nuestras vidas. Many times the flesh is the one that takes decision in our lives. ¿Qué le gusta a la carne? What does the flesh need? Todo lo que tiene que ver con placer. Everything that has to do with pleasure. En otras palabras, In other words, el día de servicio on the service, te habla y te dice, it speaks and it says, no vayas al servicio. don't go to the service. Llegaste cansado del trabajo. You are tired from work. ¿Sabe? La carne habla bonito. You know, the flesh speaks very beautiful. No vayas al servicio el día de hoy. Don't go to the service today. Y usted dice, sí voy a ir, y la carne te dice, no vas a And ir. you say, I will go, but the flesh says no. Te vas a quedar aquí. You will stay here. Y hay muchas personas And many people, que están siendo dominadas por la they are carne. dominated by the flesh. Vete a orar. Go to pray. Ay, 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 ay. Ponte a orar, levántate a orar. Get up and pray.
Y la carne le dice, no, está muy rica la cobija. And the flesh says, you know, it's so beautiful. Está muy rica la sabanita. The sheets are so good. Estoy tan a gusto aquí. I'm so comfortable here. Usted oye la voz del Espíritu que le dice, vete a orar. You hear the voice of the Spirit that says, go to pray. Pero también oye la voz de la But carne. they also speak hear the voice of the flesh. Que la carne dice, no, aquí estás muy bien. The flesh is, stay here. Aquí estás más a gusto. You are better here. Aquí vas a estar mucho mejor. You are better over here. Y muchas veces And many times, la carne termina dominándonos. the flesh ends up dominating us. ¿Alguien está acá, iglesia? Are we here? Dije, la carne termina The dominándonos. flesh ends up dominating us. En todo lo que hacemos. In everything we do, No hablen mal del hermano. don't speak bad about your brother. Ay, 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 ay. No hablen mal del hermano. Don't be speaking bad about Y your aunque brother. no quieras, la boca se te mueve sola porque la carne te domina. As the mouth moves by itself because the flesh dominates. ¿Sí o no? Yes or no? La carne, hermano, The flesh se tiene que dominar. has to be dominated. La primera decisión que Daniel le hizo para ser empoderado Daniel's first decision he made to be empowered, es que empezó a controlar su he carne. started controlling his flesh. Escuche esto. Listen to this. Un chavalo de 14, 15 años A young man of 14, 15 years old llega a la mejor universidad. goes to the best university. Tiene la capacidad de comer la mejor comida que existía. He's able to eat the best food that exists. Pero él dice, no le voy a dar lo que quiere. Like he said, I'm not going to give you what you want. No le voy a dar a la carne lo que I quiere. won't give the flesh what it wants. No voy a satisfacer mi I carne. won't satisfy my La flesh. voy a meter en disciplina. I will discipline it. Alguien que se puede identificar conmigo en Anyone este can día. identify with me today? Es más, voy a pasar por la mesa de la comida I will go to the table y nomás la voy a tentar la and carne I'm just going to see the para flesh. que sepa que yo estoy en control. That he knows that I'm in Para control. que sepa que el que manda soy yo, But the one that commands is me, no la carne. not the flesh. El cristiano que anda en la The carne Christian that's in the flesh nunca podrá ser will empoderado. never be able to be empowered. Usted se puede saber la palabra al derecho y al revés, You can know the word in and out, pero si no dominas la but carne, if you don't dominate the flesh, tus palabras nunca tendrán poder. your words will never have power. Nunca serás You will empoderado never be empowered hasta que domines la carne por completo. until you dominate the flesh in completeness. Dominar la carne es un proceso, hermano. Dominating the flesh is a process. Esto no se hace de la noche a la It mañana. doesn't happen from one day to the other. Esto no se levanta de la noche a la mañana. Esto es un proceso. This is a process. Todos los días estamos batallando en diferentes áreas. Every day we're fighting in different areas. Hay una lucha, There's a struggle. hay una guerra, dice la palabra, There is a word. The word says entre el espíritu y la between carne. the spirit and the flesh. Hay una guerra. There is war. ¿Quién está ganando? Who is winning? ¿La carne o el The espíritu? flesh or the spirit? The ¿Sabe? spirit. Daniel sabía este principio. You know, Daniel knew this principle. Él dijo, si yo quiero ser empoderado, He said, if I want to be empowered, yo tengo que darle muerte a esta I carne. have to kill the Yo flesh. tengo que sujetar a esta I have carne. to submit the flesh. Yo no le voy a dar lo que I quiere. won't give it what it wants. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando usted empieza a darle muerte a la You carne? know what starts to happen when you start killing the flesh? Como decía Pablo, Like Paul said, cuando usted empieza a golpear la when carne, you start beating your flesh, ¿sabe qué es lo que pasa? you know what happens? La carne empieza a morir The flesh starts to die. y el espíritu empieza a And the crecer. spirit starts to grow. Te empiezas a ser sensible a las cosas You start getting espirituales. sensitive in the things that are spiritual. El que lo domina la The carne one that's dominated by the flesh no sabe nada de oír la voz de Dios. does not know how to listen to the voice of God. Las predicaciones, cuando hablo acerca de oír la voz, When I speak about preachings about the voice of God, de ver to cosas, see things, de ver ángeles, to see angels, de tener to visiones, have visions, de tener sueños, to have dreams, de ver la gloria, to see the glory, se les hacen algo que está perdiendo su tiempo, is that they're wasting their time. algo que no lo pueden alcanzar. Something they cannot reach. ¿Por qué? Why? Porque la carne los tiene Because dominados. the flesh is dominating them. Pero en el momento que usted hace la But decisión, in the moment you make the decision, ¿sabe cómo se sujeta la you carne? know how you submit the flesh? Mire cómo le hizo este jovencito. Look what he did. Daniel 1:8. Daniel 1:8.
Y Daniel propuso en su corazón, But Daniel purposed in his heart. no lo propuso en su mente, He didn't purpose in his mind. lo propuso en su He corazón. purposed in his heart. En otras palabras, In other words, lo pensó, he thought it, pero lo bajó al corazón. but he brought it down to his Y heart. dijo, ahora en adelante, He said, from now on, la carne se va a the sujetar. flesh will be submitted. Yo voy a sujetar mi carne. I will submit my flesh. Yo le voy a decir lo que tiene que hacer. Vamos, say iglesia, what alguien it tiene needs que to do. despertar. Yo le voy a decir lo que tiene que I hacer. will I'll tell it what it needs to do. ¿Sabe qué dice la palabra? You know what the word says? Cuando usted golpea la carne, When you beat your flesh, su carne empieza a your morir flesh starts dying, y usted empieza a caminar en el and espíritu. you start walking in the Spirit. Dice la palabra, andad en el The espíritu word says being in the Spirit, y no en los deseos de la not carne. in the desires of the flesh. ¿Cómo se anda en el espíritu? How do you walk in the Spirit? Cuando le damos muerte a la When we carne, kill the flesh, cuando la sujetamos, when we submit it, cuando le decimos no vas a hablar mal de when we nadie, say you will not speak badly about anyone, cuando le decimos te vas a levantar a orar, when we say you're going to get up and pray, cuando le decimos vamos a ir a la iglesia te guste o no te when you say guste, you go to church, do you like it or not? voy a hacer la I will diferencia. make a difference. Alguien que está acá, Anyone that's here, usted empieza a sujetar la you carne start submitting the flesh, y usted and automáticamente automatically se empieza a ser sensible a las cosas you start espirituales. being sensitive in the things that are spiritual. Usted sabía que los brujos saben este Do principio you know that the witches know this? muchas veces mejor que los cristianos. Many times better than the Christians. Usted sabía que los brujos ayunan. Did you know that the witches, they fast? ¿Por qué ayunan? Why do they fast? Porque se hacen sensibles en el espíritu Because they become sensitive in the y spiritual, se conectan con los demonios. and they connect with demons. Y nosotros como cristianos And we as Christians que tenemos una capacidad mayor, that have a better que capacity, tenemos el nombre de that we have Jesucristo, the name of Jesus que Christ, tenemos poder y autoridad, with power and authority, muchas veces no somos capaces de sujetar a la many carne, times we're not able to submit de the flesh. dominar a la carne. dominate the flesh. Hoy yo vengo a predicarle a alguien en Today I esta come to pray to tarde. someone today. Dije, yo vengo a predicarle a alguien en esta I come to tarde. preach to someone today. Dile al que está allá a tu Say to lado, the person next to es you, tiempo que sujetes a la it's time to carne. submit the flesh. Daniela sujetó. Daniel, he submitted it. Le dijo, no te voy a dar de comer. I will not give you to eat. Y cuando dice que comía legumbres y agua, And when he said he was eating lentils and water, si usted escudriña, if you study, estaba comiendo lo que no le gustaba. he was eating what he didn't like. No es que no le gustaba la carne ni nada de Not eso. like he didn't like the meat. No, estaba comiendo verduras, He was eating vegetables, lo que no le gustaba. what he did not like. En otras palabras, la carne cuando pasaba por la mesa del rey, Then when he was passing from the table of the le king, decía, quiero comer carne, his body would say, I want to eat meat. quiero del mejor vino, I want the best wine. quiero del mejor pollo, I want the best chicken. quiero lo mejor. I want the best. Pero Daniel le decía, But Daniel would say, no te voy a dar de I eso, will not give you this. te voy a dar lo que no me I will gusta, give you what I do not porque like, te voy a golpear because I'm going to beat you hasta que te mueras, until you die, porque quiero que mi espíritu crezca, because I want my spirit to quiero grow. que mi espíritu se I want my levante, spirit to rise quiero up. que mi espíritu se haga sensible a la voz de I want my Dios. spirit to be sensitive in the En voice of God. tiempos de guerra, It's time of war. ay, 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 dije en tiempos de guerra, Times of war. es tiempo de estar sensibles a lo que Dios It's está time to be hablando. sensitive in what God speaks En about. tiempos In difíciles, difficult times. es tiempo de estar sensibles a lo que Dios It's está time to be diciendo. sensitive in what God is saying. ¿Por qué cree que Jesús Why do you believe that Jesus, espera que nosotros ayunemos? he waits for us to fast? Por el mismo For principio. the same principle. Porque el que no ayuna Because the one that does not fast es porque no sujeta la is carne. because they don't submit the flesh. Le voy a ser muy sincero. I will be very sincere. Estas son áreas que se conquistan Those are areas that are conquered, y son áreas que usted las domina. and they're areas you can dominate. Pero no sé a cuántos acá les ha pasado But I don't know how many of you here it happened to you que usted entra en un ayuno when you go into a fast y luego le duele la cabeza. and later you get a headache. ¿Sí o no? Yes or no? Usted entra en un ayuno y dice, ahora sí voy a ayunar. You say, I'm going to fast now. Ahora sí me voy a proponer. I'm going to purpose myself. Y en cuanto entre en el ayuno, And when you enter the fast, la carne toma el control the flesh takes control. y le dice, necesito que pares de ayunar It inmediatamente. says, stop fasting right now. Le manda dolores de cabeza. You have a headache.
le manda It mareos, sends dizziness, le manda hasta enfermedades even sickness, para que usted pare de ayunar. so that you can stop by fasting. La carne hace su reacción You know, the flesh is having its reaction porque no quiere morirse, because it doesn't want to die. porque no quiere It sujetarse. doesn't want to be submitted. Y es ahí, hermano, And it's there, brother, donde viene la lucha. when the struggle comes, Es ahí donde entra la lucha. that's where the struggle comes. Es ahí donde se tiene que conquistar. When you have to conquer, No es fácil, it's not easy, pero cuando usted logra conquistar esa but when área, you're able to conquer that usted puede area, ayunar todo el día. you can fast all day, Usted puede ayunar 2 días. 2 days, Usted puede ayunar 3 días. 3 days. Y usted se siente cada vez más sensible a las cosas and every espirituales. time you feel more sensitive in the spiritual things. El que ayuna The one that fasts es espiritual. is spiritual. Ay, 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 ay. Dije, el que sujeta la So the carne one that submits the flesh es espiritual. is spiritual. Y tal vez And no maybe- necesariamente con la comida, Not necessarily with food, pero vamos a hablar de otras cosas que nos tienen but let's atados. speak about other things that have us bound. Ay, 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 ay. Porque hay personas que dejan de ayunar 1 o 2 días, Because people are starting to fast 2 pero or no 3 pueden days, dejar 2 minutos el but teléfono, they cannot leave the phone. no pueden dejar 2 minutos el celular. They cannot leave their cell phone. Entonces, la carne, The flesh, si no logramos we're dominarla, not able to dominate it, nunca seremos we will empoderados. never be empowered. Pero yo vengo a hablarle a gente en esta But I tarde come to speak to people today que va a tomar una decisión el día de that will hoy, take a decision today, que va a proponer en su that will corazón purpose in their heart, y dice junto conmigo: and say together with me, carne, te vas a sujetar. flesh, you will be Carne, en el submitted. nombre de Jesús, Flesh, in the name of Jesus, te vas a sujetar, you will be submitted, porque quiero una conexión con el cielo, because I want a connection porque with the quiero una heaven. conexión con mi Dios, I want a connection with my porque God. quiero ser I empoderado. want to be empowered. Alguien que diga amén, Anyone say amen aleluya. here? Escuche esto. Listen to this. ¿Quieres saber Do you want to know qué tan muerta tiene la carne? how dead is the flesh? Haga pruebas, Make a test. entre en un ayuno Go to a fast, o trate de dejar algo que a la carne le gusta. or start leaving something that the flesh likes. Sabe, la carne simplemente anda buscando por el placer, You know, the flesh always looks for pleasure and pleasure, comer, comer, and eat, dormir, dormir. to sleep. Todo lo que da placer, Everything that gives pleasure, la carne se crece, the flesh grows. se llena. It becomes full. Por eso hay gente que viene a la iglesia That's why there's people that come to church, y es imposible que sientan la presencia de and it's Dios, impossible for them to feel the presence of God porque es gente carnal, because they're fleshly. gente que no vive en el espíritu. They don't live in the spirit. ¿Cómo va a penetrar la presencia de How will the Dios presence of God penetrate con una persona que no le pone atención a las cosas to someone espirituales? that doesn't pay attention to the Con spiritual una, things? con una persona que todo lo que habla, todo lo que le llena son las cosas carnales. Someone that everything he speaks about is things that are carnal. Es imposible. It's impossible. Pero Daniel, But Daniel, número 1, number 1, le empezó a dar muerte a la carne. he started killing the flesh. Empezó a sujetar la carne. He started submitting the flesh. Y me llama mucho la atención lo que hizo. And he calls my attention what he did. Número 2, Number 2, empezó a orar. he started praying. Yo estoy hablando de una oración continua, I'm speaking about a prayer that's constant. constantes en la oración. It's constant in prayer. Usted lee la Biblia, dice que Daniel oraba 3 veces en el día. If you read the Bible, Daniel would pray 3 times a day. En el capítulo 1 In chapter 1, no dice que Daniel oraba. it doesn't say that he was praying. Eso lo habla hasta en el capítulo 6. That's in chapter 6. Pero ¿cómo sé But how do you know que Daniel empezó a orar y a sujetar la carne al mismo tiempo? that he started praying and submitting the flesh in the same time? Porque la carne no se puede sujetar sin la oración. Because the flesh cannot be submitted without prayer. Ay, 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 ay. Dije, la carne no se puede sujetar sin la oración. Flesh cannot be submitted without prayer.
Y número 2, And number 2, desde el capítulo 1, from chapter 1, él empezó a ver que era diferente a los demás. he started seeing that he was different than everyone else. La gente lo empezó a notar. The people started noticing Este tiene algo diferente que los he demás. has something different than everybody else. Este tiene algo diferente. He's different. Fue empoderado He was empowered desde el capítulo 1. from chapter 1. Esto me habla que Daniel hizo 2 decisiones que lo empoderaron. That speaks to me that he did 2 decisions that empowered him. 2 decisiones que cambiaron su vida para 2 siempre. decisions that changed his life forever. Número 1, Number 1, le dio muerte a la he carne. killed the flesh. Y número 2, And number 2, entró en oración continua. he entered in continuous No le prayer. estoy hablando de orar una vez a la semana. Not just one time a week. No le estoy hablando de orar 2 veces a la I'm semana. not talking about 2 times a week. Le estoy hablando de un compromiso con I'm Dios. talking about a compromise De with God. orar todos los To días. pray every day, Aunque la carne no le guste, even if the flesh doesn't like it. carne te vas a sujetar Flesh, you will submit y it. voy a orar 2 o 3 veces en el And I día. will pray 2 or 3 Yo times voy a a day. orar todas las veces que pueda en el día. I will pray as much as I can all day. Oración continua. Continuous praying. Estas 2 Those 2 decisiones decisions empoderaron a Daniel. empowered Daniel. ¿Sabe que Daniel era el hombre más empoderado en ese tiempo? You know that Daniel was the most empowered person in that time. Dije, Daniel era el hombre más empoderado en ese He was the tiempo. most empowered person in that time. ¿Cómo sabe, pastor? How do you know, Pastor? Bueno, en una ocasión Well, in one occasion, lo metieron al foso de los they leones, took him in the lion's den, pero aún ni los leones le pudieron hacer but not even the nada, lions could do anything to porque him este hombre estaba empoderado, because he was empowered. cargaba el poder de Dios. Carried the power of Cuando God. usted entra en un lugar Go to a place donde los leones están listos para where the devorarte, lions are ready to eat you. Dios se encargará de cerrarle la boca. God takes charge to close their mouth. Nadie te puede tocar. Nobody can touch you. Cuando usted entra en un lugar When you enter a place y usted está empoderado, and you're empowered, los demonios tienen que reconocer. the demons have to recognize. Dije, los demonios tienen que The reconocer. demons have to recognize. Los demonios tienen que The reconocer demons have to recognize que usted carga el poder de that you Dios, carry the power of que God. usted tiene el poder de That you Dios. have the power of God. ¿Sabe una cosa? You know one thing? Daniel estaba tan empoderado Daniel was so empowered que Dios le revelaba las cosas. that God revealed to him things. En una ocasión, In one occasion, al rey se le pone the king, que trajeran a todos los sabios he called all the wise men porque había tenido un sueño, because he had a dream. pero dijo, But he said, quiero que me digan lo que soñé I want you to tell me what I dreamt of y quiero que me digan la revelación. and tell me the revelation. Y los sabios empezaron a decirle, And the wise men started saying, eso es imposible, that's impossible. nadie lo puede hacer. No one can do it. Y él le dijo, ya estoy harto He said, I'm tired de las interpretaciones falsas. of the false interpretations. Quiero a alguien de verdad. I want somebody that's true. Quiero a alguien que en realidad sea sabio, que I want- posea sabiduría de lo I alto. want someone that has true wisdom. No encontraban a nadie They couldn't find anyone hasta que llegó Daniel. until Daniel came Y Daniel estaba empoderado. and he was empowered. Daniel estaba conectado con el Espíritu Santo. He was connected with the Holy Spirit. Ay, 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 ay. No puedes oír la voz si andas en la carne. You cannot hear the voice and you're in the flesh. No puedes oír al Espíritu You Santo cannot hear the Holy Spirit cuando andas en la carne. when you're in the flesh. Por eso usted tiene que tener cuidado. That's why you have to be careful. ¿Quién le da palabra? Who gives you word? Un carnal no te puede dar una palabra. Someone that's carnal cannot give you a word. Tiene que ser un It espiritual. has to be someone that's spiritual. Tiene que ser uno que esté oyendo la voz de Dios. Someone that can hear the voice of God. Alguien que está aquí. Anyone is here? Dije, tiene que ser uno que está oyendo la voz de It has Dios. to be someone that hears the voice of God. Uno quien Dios le revela. If God that reveals to them. ¿Sí o no, iglesia? Yes or no? Uno que Dios le revela. Someone that God reveals to Entró them. al palacio. He entered the palace Entró donde estaba el rey. where the king was. Y le dice, And rey, he said, King, tú soñaste esto, esto y esto y esto you otro. dreamt this and this and this. Y esta es la interpretación. And this is the interpretation. ¿Quién se lo reveló? Who did reveal it to El him? Espíritu de It was the Dios. Spirit of God. ¿Por qué? Why? Porque tenía su voz, su oído sensible al Because his Espíritu de ear was Dios. sensitive in the voice of God. Estaba empoderado. He was empowered. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this?
Quiero concluir con esto. And I would like to conclude with this. Vaya conmigo al libro de Daniel capítulo 1, el versículo 20. Go with me to Daniel chapter 1, verse 20. Mire lo que dice. Look what it says. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, And in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of understanding, inquired them. los halló 10 veces mejores He found them 10 times better que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. than all the magicians and astrologers that were all of his in this time. 10 veces mejores. 10 times better. Escucha esto. Listen to this. Se dice It says que cuando Dios creó al hombre that when God created man en el huerto del Edén, in the Garden of Eden, el hombre man, usaba su cerebro he would use his brain al 100%. at 100%. Han hecho estudios en este tiempo There's been studies of that time, y dicen que nosotros and it says we solamente usamos el only 10%. use 10%. Ahora, con ese Now 10% with that 10%, hemos llegado a la luna. we have been to the moon. La ciencia ha crecido tremendamente Science has grown tremendously con el 10%. with the 10%. ¿Alguien está acá? Anyone is here? Adán le funcionaba al 100. And Adam had 100%. Por eso tenía la habilidad, la capacidad That's why he had the ability and capacity para nombrar todos los animales to name all the animals y recordarse de todos al mismo tiempo. and remember them all at the same time. Le funcionaba su cerebro al 100, His brain was functioning at 100%, así como Dios lo creó. like God created him. Pero cuando salió del huerto When he left the garden por causa del pecado, by the cause of sin, el hombre le dejó de funcionar al 100 it stopped working 100%, y ahora solamente no funciona el 10. and now it's only at 10%. Pero ¿qué dice la palabra? Well, what does the word say? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, In all the matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, los halló 10 veces mejores. he found them 10 times better. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Escuche esto. Listen to this. En el rey, en el palacio del rey o en el reino, In the kingdom, había gente muy inteligente. there were very intelligent people, Pero Daniel but Daniel, era 10 veces más inteligente que todos. he was 10 times more intelligent than everyone else. ¿De qué me habla esto? What does this tell me? Que cuando usted le da muerte a la That when you carne kill the flesh y usted se conecta con el Espíritu and you Santo, connect with the Holy Spirit, usted empieza a regresar you start coming back como cuando Dios recién creó al the hombre. same way that when God La created man, capacidad del hombre empieza a the regresar. capacity of man starts Usted coming se back. hace más You inteligente. become more intelligent Usted se hace más sabio. and more wise. Eso es lo que provoca la presencia de That's Dios. what provokes the presence of Por eso God. yo estoy apasionado por la presencia de That's why I'm Dios. passionate about the presence of God. Alguien que diga amén. Someone says amen. Alguien que diga amén. Someone says amen. ¿A quién de los que están aquí Who that's here les gustaría ser empoderados por would like to be Dios? empowered by God? ¿Cuántos de los que están aquí quisieran el poder de Dios? How many want the power of God? Yo no sé usted, pero yo quiero el poder de I don't know Dios. about you, but I want the power Yo of God. quiero caminar en la presencia de I want to Dios. walk in the presence of God. Yo quiero caminar en la presencia de I want to Dios. walk in the presence of Quiero God. estar conectado con el I Espíritu want to be Santo. connected with the Holy Spirit. ¿Sabe? Me llama la atención en el Nuevo Testamento You know, it calls my attention in the New Testament cómo Felipe how Philip, iba caminando he would walk y el Espíritu Santo le hablaba audiblemente en el oído. and the Holy Spirit would speak to him audibly in ¿De the, qué in the me ear. habla esto? What does he speak to De me? que sí se puede. That yes, it can be done. Ay, 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 le estoy predicando a gente de fe. I'm preaching to people of faith. En una ocasión Felipe iba caminando, Felipe was walking, iba al carro del eunuco and he would go to the y car. oyó la voz del Espíritu heard the Santo voice of the Holy y Spirit. le dice, acércate al carro. He said, "Go to the car." ¿Cómo es posible que haya hombres con esa capacidad How is it possible de people with this escuchar la capacity voz del Espíritu to hear the voice Santo? of the Holy Spirit
¿Por qué? Why? Porque le han dado muerte a la Because they carne. killed the flesh. Han crucificado la They have carne. crucified the flesh. ¿Cómo es posible que Pablo iba a las How is it ciudades possible that Paul would y go to podía cities ver los demonios en la and gente? could see the demons in the people, Expulsaba los demonios de la gente. expulsing the demons from the people? ¿Cómo es posible que con tan solo la voz de How Pablo is it possible los just with the voice of demonios Paul, salían huyendo? the demons would run away? ¿Por qué? Why? Porque golpeaba su Because carne, he would beat his flesh. crucificó su carne crucified his y flesh, vivía en el Espíritu. and he lived in the Spirit. Es tiempo que la iglesia de hoy time that the church of today empiece a caminar en el Espíritu start de walking in the Dios. Spirit of God. Aleluya. Alguien que quiera caminar Anyone that wants to walk, con Dios, aleluya. With God. Yo no sé usted, pero yo quiero oír la voz de Dios. I don't know about you, but I want to hear the voice of God. Sabe, en una ocasión oí un testimonio. You know, in one occasion, I have a testimony. Catherine Kuhlman, escuche esto. Catherine Kuhlman, en una ocasión, In one occasion, en uno de sus eventos, one of his events, esta mujer es conocida por orar 7 u 8 horas diarias. that woman is known to be praying Se 7-8 hours subía a a la day. plataforma y la unción de Dios llegaba. She would go to the platform La and the gente anointing would empezaba come. a sanar por todos Start lados. healing. Esta mujer se paró She got up, y los demonios se empezaron a manifestar. and the demons started manifesting. Escuche esto. Listen to this. Los demonios se empezaron a The manifestar en la gente. demons started Y manifesting. había un hermano enfrente And there was somebody there in the front que se le empezó a notar mucho y empezó a rodar por el that piso. was very obvious and started rolling on the floor. Y la volteó a ver And he saw y him. le dijo, demon, come out. And he said, demon, come out. Demonio, salte en el nombre de Jesús. Y en cuanto le dijo esas And when he palabras, said those words, ella fue liberada she was y liberated. volteó a ver a la gente And he said, looked at the people y le dijo, and said, así lo hacía Jesús. that's how Jesus did it. Ay, 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 ay. Dije, se ha llegado el He tiempo said, the time has come. donde las The personas people, puedan, no sé si seguir predicando o no. Dije, se ha llegado el tiempo the time has come. donde las personas, The people, los cristianos, Christians, van a caminar en el poder They sobrenatural will de walk in the Dios. supernatural power of Van a God. caminar en el poder sobrenatural They de will walk in the Dios. supernatural power of God. Dije, se ha llegado el tiempo Time has come. donde no va a batallar tanto con los endemoniados. We're not gonna fight with the demons so much. Solamente le vas a hablar en el nombre de Jesús. Speak to them in the name of Jesus. Demonio, te vas en el nombre de You go Jesucristo. in the name of Jesus. Enfermedad, te vas en el nombre de Jesús. You go in the name of Y Jesus. van a salir de los cuerpos. They will leave the bodies. Alguien que se atreva a caminar en el poder de Dios. To walk in the power of God. Alguien que quiera hacer esa decisión conmigo. Yo quiero caminar en el poder del I want to Espíritu walk in the Santo. power of the Holy Spirit. Oh, my sheye rebekendo rororobosiama. Póngase en sus pies, iglesia. Please stand up, church. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está. I want you to close your eyes. where Hay you are. gente que va a ser empoderada en esta tarde. People are going to be empowered today.